bien, ¿verdad? Excelente. Bueno, hoy es un día de acción de gracias, de agradecer al Señor por su infinita misericordia de poder nosotros estar aquí escuchando la palabra del Señor, ¿verdad? Y quisiera que en esta mañana pensáramos en qué tan agradecido usted está con el Señor. Piense en un momentico, qué tan agradecido está usted con el Señor, con Dios, por todas las cosas que el Señor ha hecho por usted. Y pensando en eso, ya meditando en ese agradecimiento hacia el Dios, muchos podemos estar agradecidos por la vida, por darnos esposa e hijos, en el caso personal. Es algo maravilloso poder tener familia. También es maravilloso poder trabajar, haber estudiado, poder desarrollar una actividad. Es maravilloso saber que Dios nos dio muchas facultades. En este momento ustedes tienen el oído, tienen el habla, tienen los sentidos. Eso es algo maravilloso. Pero como usted está tan agradecido con Dios, piense que ese agradecimiento, ¿a qué se debe? ¿Qué es esa gracia de Dios? ¿A qué se debe ese agradecimiento? Y hoy quiero enfocarme y enfocarlos a través de la palabra del Señor para entender un poco a través del apóstol Pablo esa gran obra y esa acción de gracias por la obra eficaz que es a través de la palabra de Dios. Pues vamos a estudiar un poco lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Si usted está agradecido con la palabra de Dios, ¿cómo puede transmitir a otros esa eficacia de la palabra de Dios? Esa es mi oración en este tiempo, y este es el tiempo en donde vamos a escuchar un poco y aplicar estos principios. Como iglesia sana debemos obrar en eficacia a través de la palabra de Dios. Si la iglesia es sana, va a obrar eficazmente. Y antes de orar, quiero que vayamos a un texto base que es primera carta a los tesalonicenses, al capítulo 2, versículo 13. Creo que aquí está el título de la enseñanza, y es, como les decía, acción de gracias por la obra eficaz de la palabra de Dios. Y en la versión que manejamos, que es Nueva Versión Internacional, vamos a leer el versículo 13 de la primera carta a los tesalonicenses. Pablo estructura sus cartas normalmente de esta manera. Después de dar una enseñanza, en este versículo 13, él da un término de conclusión con base en algo que dijo anteriormente. Y dice lo siguiente: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Esa es la base, el texto bíblico, y con base en eso vamos a entender un poco esta carta, y sobre todo, si usted es creyente, va a obrar eficazmente la palabra de Dios. Y si usted no es creyente, hoy es el día donde puede escuchar la palabra de Dios, y en esa eficacia de la palabra de Dios puede recibir a Cristo como su suficiente Salvador. Dios Padre, eres tan bueno con nosotros, Señor, que nos has regalado la vida eterna. No cesamos de dar gracias a ti, Señor. Tú eres nuestro testigo de esa justa manera en que tú nos rescataste a través de el Salvador Cristo. Cristo nuestro Señor. Gracias, Señor, por
mis hermanos, gracias por animarnos, consolarnos, exhortarnos a llevar una vida digna y a proclamar el reino para su gloria. Te ruego que nos ayudes en esta mañana y oramos en Cristo Jesús. Amén. Aquí van a encontrar el bosquejo. ¿De dónde sacamos o saqué la enseñanza? La saqué de este texto, o sea, es una enseñanza textual. Y esa enseñanza textual expositiva tiene que tener unos elementos, y esos elementos es lo que dice el texto y lo que Cristo y lo que Pablo va a mostrarnos en esta mañana. Y dice lo siguiente: así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios, y el primer punto lo colocamos como oír la palabra de Dios. ¿Qué tan necesario es oír la palabra de Dios? ¿Usted como creyente escucha la palabra de Dios? Es muy necesario oír la palabra de Dios. Así que Pablo nos da esa primer pauta. Al oír ustedes la palabra de Dios, ¿qué les predicamos? Por eso el Señor nos ha puesto a todos nosotros como predicadores. Usted y yo somos predicadores de la palabra de Dios. Y dice, la aceptaron no como palabra humana. Entonces, para yo poder oír y entender la palabra de Dios, tengo que aceptarla. Entonces, ese segundo punto es aceptar la palabra de Dios. Muy bien. Y luego dice, no como palabra humana, sino como lo que realmente es. Palabra de Dios, la cual ¿qué? La cual actúa. ¿En quiénes? En ustedes, los creyentes. Al actuar significa que hay una respuesta. Esa respuesta es a través de la fe. Este es un libro de fe. Si usted pone la fe en la palabra de Dios, su vida será transformada. No existe otra manera. Si usted quiere intelectualmente buscar en la Biblia, su vida no va a ser transformada, porque la fe es la que opera para que entre el Salvador, el Espíritu Santo, a vivir a su vida, para entender toda la gracia de Dios, para practicar la gracia y para poder hablar de su gracia. Amén. Ahora vamos a ir un poquito al contexto de Tesalónica. No sé si ustedes han leído la carta a los tesalonicenses. Espero que lean todas las cartas y sobre todo toda la Biblia. Todo el consejo de Dios debemos estudiarlo y leerlo. Es importante entender qué era Tesalónica. Entonces Pablo llega a Tesalónica. Pensemos en ese tiempo, modo, tiempo y lugar. Tiempo geográfico, histórico, para poder comprender un poco lo que Pablo hizo en Tesalónica, ¿correcto? Entonces, Pablo llega a Tesalónica y él extiende los brazos y ve una población. Pensemos en Pablo extendiendo esos brazos hacia el cristianismo, hacia la palabra de Dios. Él llega a Tesalónica y ve una gran ciudad, una gran ciudad. Antiguamente ese nombre de Tesalónica era Thermai, que significa aguas calientes. Ese es el nombre original de Tesalónica, Thermai. Y hace más o menos unos 600 años había un hombre, un historiador llamado Heródoto, era griego, y describió esa ciudad como una gran ciudad. ¿Qué ciudad en Colombia portuaria es buena? Es grande. Bueno, mi ciudad natal yo viví en Puerto Colombia, nací en Puerto Colombia, soy de Barranquilla, y pues el puerto y el mar es algo impresionante, ¿sí o no? Entonces mi ciudad no hablo costeño, que me crié mucho tiempo acá, pero sí tengo como la pinta, ¿cierto? Bueno, no soy de Tesalónica, soy de Barranquilla. Pero él llega a Tesalónica y ve que es un gran puerto famoso. Es un puerto muy famoso. Y en ese puerto, allí había un hombre que se llamaba Persa Jerjes.
Él tuvo una base naval y en esa base naval, con todo lo que él tenía, invadió Europa hasta el Imperio Romano. Era uno de los principales astilleros del mundo en ese momento. En el año 315 a.C., Casandro había reedificado la ciudad y la había llamado Tesalónica. Ahí empezó el nombre de Tesalónica. Casandro. El nombre de su esposa era hija de Filipo de Macedonia y hermanastra de Alejandro Magno. Por eso le puso ese nombre Tesalónica, por el nombre de su esposa. Era una ciudad libre, es decir, que nunca había sufrido la vergüenza de que hubieran tropas romanas acuarteladas en ella, ¿no? Tenía su propia asamblea popular y sus propios magistrados. Su población alcanzaba en ese tiempo 200,000 personas y hubo un tiempo en que se dudaba que si debía ser Tesalónica o Constantinopla. No sé si han escuchado Constantinopla, ¿ok? La capital del mundo, le llamaban en ese tiempo a Constantinopla. Entonces no sabían, tan importante era ese puerto que no sabían cómo o la capital del mundo o Tesalónica como Constantinopla. En nuestro tiempo es conocida como Salónica en el tiempo actual y más o menos tiene unos 800,000 habitantes aproximadamente. ¿Qué importancia tenía Tesalónica? Pues la importancia es que tenía vías por ambos lados y uno podía ir a caballo hasta la vía Egnatia. Ahí queda un mar cerca que se llama Egnatia y se extendía desde Dirrachum en el Adria Timoteoco, esos nombres griegos, son nombres un poco difíciles, y hasta Constantinopla en el Bósforo. Y de ahí hacia Asia Menor y hacia el Oriente también podía usted moverse, ¿no? Su calle principal era parte de la carretera que unía a Roma con el Oriente. Es como para poder entender un poco cómo Pablo llega a Tesalónica y cómo se extiende la palabra de Dios. Yo quiero que usted reflexione en algo. Usted vive en un barrio, usted vive en una ciudad. Mi anhelo es morir cerca a la costa. Ese es mi anhelo. Yo le oraba a Dios para poder trasladarme en mis últimos años a la costa y poder predicar la palabra de Dios en esa zona. ¿Cierto? Nosotros debemos pensar que somos misioneros y que tenemos que pensar en nuestro entorno. ¿Cómo estamos ubicados? ¿Qué conocemos? ¿Qué conocemos de nuestra cultura? Pablo entra a Tesalónica y ve todas estas carreteras, cómo se unía hacia Roma, hacia el oriente, hacia el occidente, y cómo convergía todo esto en Tesalónica. Entonces, sabemos que el Imperio Romano tenía toda esta región, ¿no? Pero esta región está muy inundada de comercio de oriente a occidente, a tal punto que decían lo siguiente: mientras no cambie la geografía, Tesalónica seguirá siendo rica y próspera. Entonces hay ciudades que son ricas y prósperas por su ubicación. Pensemos en las personas que vivían ahí, ¿no? ¿Qué clase de personas vivían ahí? ¿Qué educación tenían en Tesalónica? En Berea y en todos esos lugares cercanos. Pensemos en eso, ¿no? Entonces, no quiero exagerar, pero es imprescindible mirar que, sin exagerar, la importancia de la llegada del cristianismo a Tesalónica. ¿Qué tan importante era que llegara el cristianismo? Ahora, quiero que me acompañe a una carta histórica que es del médico Lucas, está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Hechos de los Apóstoles. Desde el capítulo 16 usted puede encontrar los viajes misioneros de Pablo. Entonces, Hechos 17,
Vamos a leer los primeros 9 versículos. Ahí vamos a encontrar un poquito esta parte que les estaba hablando históricamente. Entonces, Hechos de los Apóstoles es un libro, ¿qué? Histórico. Histórico. No es un libro doctrinal. De ahí no puedo sacar enseñanzas en el sentido doctrinales. ¿En cuanto a qué? En cuanto a la iglesia, ¿sí? En su gobierno, en muchas cosas que habla Pablo, como a Tito, a Timoteo. Es para poder entender un poco, ¿no? Muchas personas se extraen de Hechos de los Apóstoles unas doctrinas y se basan con base en eso, ¿no? No, ahí es un libro histórico donde Lucas nos va a describir muchos eventos históricos. Versículo 1 dice así: atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. ¿Qué había ahí? Una sinagoga de los judíos. Como era costumbre, ¿qué hacía Pablo? Pablo entra en la sinagoga y 3 días, o sea, 3 sábados seguidos discutió con ellos. Esa palabra discutir no es agarrado, ¿no? Discutir significa que habla la palabra del Señor y se las pone claras, habla con denuedo, habla cosas muy importantes que ellos tenían que aprender y escuchar. En algún momento ellos pueden refutar, pero Él les abre las Escrituras y les demuestra la claridad de las Escrituras. Por eso es tan importante poder abrazar la fe a través de las Escrituras. Solamente a través de entender las Escrituras usted puede discutir de una manera de gracia, ¿no? De una manera de amor. Y dice así, basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara, les decía. ¿Eso cómo se llama? Lo que les estaba diciendo Pablo, el Evangelio, las buenas nuevas, que era necesario que el Mesías, que Cristo padeciera y resucitara. Este Jesús que les anunció es el Mesías. Él hace claridad de que Jesús es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Entonces vemos cómo estos hombres arrastrados por la envidia, ¿qué querían hacer? Algo muy sencillo, algo muy lógico, que Pablo no siguiera predicando. Tremendo, ¿no? Tremenda persecución. Ahora, si usted predica la palabra del Señor en este tiempo actual, pues no va a tener seguramente en los países como Latinoamérica, aún Estados Unidos, partes de Europa, no va a tener este problema, pero en Asia puede que sí, ¿cierto? Entonces podemos entender que es algo que sucede y sucedió en ese momento. ¿Qué dice el versículo 8? Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron, entonces estas exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. La plata, ¿no? Es algo duro. ¿Qué pedían? Dinero. ¿Sabían que Jasón tenía dinero? Claro. Es lógico. Pedían fianza para dejarlos libres. ¿De qué los acusaban? De que el único emperador
es rey, y que estaban trastornando porque había otro rey. ¿En qué año está esta carta? Año 51 después de Cristo, aproximadamente. Es para poder entender los tiempos. Ahora, ¿por qué Pablo escribe 2 cartas? ¿Cuáles 2 cartas? Primera y segunda carta a los tesalonicenses. Estas cartas son muy parecidas. Ponga atención. Más o menos la diferencia entre una carta a la primera, a la segunda son de 4 a 6 meses. La diferencia en que Pablo escribe esas 2 cartas. Él estaba en Corinto en su segundo viaje misionero cuando escribe esta carta en el año 51. Y esta carta fue escrita principalmente para aclarar un malentendido. La segunda venida de Cristo, la parusia. En Corintio se dice Maranata. La segunda venida. ¿Qué estaban esperando ellos? Que Cristo viniera. Ese es el motivo principal de estas 2 cartas. La primera carta insistía en que el Señor vendría como ladrón en la noche y exhortaba a estar alerta. Eso lo encontramos en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Pero esto produjo una situación malsana en la que algunos no hacían más que esperar y mirar al horizonte. ¡Ay, Señor va a venir! Esperemos. Y por eso Pablo explica en su segunda carta qué señales han de producirte antes de que llegue su segunda venida. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 12. Para que usted pase tiempo leyendo, ya que está tomando nota, es una gran bendición poder leer más adelante lo que dice esa segunda carta. Los tesalonicenses habían colocado las ideas acerca de su segunda venida fuera de toda proporción, como le sucede a menudo a los predicadores, y a Pablo le habían malentendido esa predicación y algunas frases que había sacado estas personas de contexto, y él en esta segunda carta trata de poner las cosas otra vez a su debido nivel y corregir esas ideas de los inquietos tesalonicenses en relación con esa segunda venida. Por supuesto que Pablo aprovecha la ocasión en esa segunda carta para repetir algo maravilloso, y es hacer hincapié en mucho de lo que había aconsejado y advertido en su primera carta. Había un interés principal para decirles algunas cosas, que calmen su histeria y les hagan esperar, no en una nerviosa inactividad, sino en ser pacientes y diligentes, en tener responsabilidades cotidianas. Si usted lee la carta, ellos ya no querían trabajar, esperando la segunda venida. La pregunta es, ¿usted hoy quiere que Cristo venga en las nubes por su iglesia? Amén. Lo estamos esperando. Y 1 Corintios 15 nos dice la manera en que puede suceder eso, ¿cierto? Entonces entendamos que es primordial ser diligentes. Yo estoy esperando la venida del Señor, entonces no trabajo, no predico, no hago nada, no vivo la vida. Es importante entender por qué había inactividad, ¿no? Entonces, en estas 2 cartas vemos a Pablo resolviendo problemas cada día que surgían en una iglesia que se estaba expandiendo. Tesalónica, ese puerto, hace que se expanda la palabra de Dios y que la iglesia crezca. Si la iglesia no crece, es porque usted y yo no estamos haciendo la tarea de predicar, de discipular, de aconsejar. Pensemos en eso. Como introducción, la fe cristiana no había traído tranquilidad a estos hermanos en Tesalónica, sino que había traído problemas. Hechos 17, ¿qué nos dice?
eran perseguidos. Pero ellos fueron leales, muy leales. Ellos asumieron todas esas persecuciones. Entonces Pablo utiliza un método para animarlos que es muy interesante. Y les dice esta palabra que van a encontrar en la introducción que van a colocar ahí. Dice así: hermanos, seguimos el camino que transitaron los santos. Los anima así: hermanos, los santos transitaron este mismo camino. Todo el que es apartado con un propósito transita un camino de persecución. Si usted está predicando la palabra de Dios, la garantía es que va a recibir persecución. Por eso él les decía, nosotros somos el ejército de Cristo. ¿Usted se siente como que está en el ejército de Cristo? ¿Que está incluido dentro de una iglesia en unidad y está trabajando como un ejército? Cuando usted sirve al Señor, por eso es tan importante ser activos, ¿no? Cuando usted sirve al Señor, usted siente que todos caminamos como en el mismo pensamiento. Somos como un ejército. Y todos le apuntamos al camino de la vida cristiana, a glorificar al Señor. Ahora vamos a ir a esta primera carta de Tesalonicenses para entender un poquito el contexto de lo que está diciendo Pablo. Capítulo 2, y vamos a leer del versículo 14 al versículo 16. Primera carta a los Tesalonicenses 2, 14 al 16. Como introducción vamos a ver qué nos dice Pablo en cuanto a la predicación. Entonces, el versículo 13 lo leímos y el 14 dice así: ustedes, hermanos, siguieron el ejemplo de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, ya que sufrieron a manos de sus compatriotas lo mismo que sufrieron aquellas iglesias a manos de los judíos. Estos mataron al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos expulsaron. No agradan a Dios y son hostiles a todos, pues procuran impedir que prediquemos a los gentiles para que sean ¿qué? Salvos. Así en todo lo que hacen llegan al colmo de su pecado. Pero hay un pero. Mire este pero. El castigo de Dios vendrá sobre ellos. ¿Con qué? Con toda severidad. Yo cuando leo eso me da nervios. Yo como creyente debo predicar y no debo ser obstáculo para que otro predique. Importante entender entonces como introducción lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Amén. Muy bien. Como primer punto colocamos oír la palabra de Dios. Y vuelvo y les pregunto, ¿está escuchando la palabra de Dios? Tenemos ayudas maravillosas. Yo soy un enamorado de la emisora BBN, cristocéntrica. Cuando un predicador se sale de ese rumbo, no lo volvemos a escuchar. Excelente. Muy bíblica, teológicamente muy bíblica. Si escucha otras cosas, bueno, pero debemos escuchar la palabra de Dios. También debemos leerla. Debemos venir el domingo a escuchar la palabra de Dios. Ese es el ejercicio que hace el creyente. Ahora, ¿qué dice Pablo en estos versículos? Dice que mataron al Señor, ¿y a quiénes? Y a los profetas, a los que anunciaban a Cristo. Entonces, ¿qué hacían cuando llegaban esos mensajeros de Dios? Los eliminaban. Entonces vemos que esto es bastante lúgubre. El evangelio tiene una intensidad en cuanto a predicar. Los responsables en ese tiempo de los profetas eran los judíos, pero ellos trataron de deshacerse de Jesús, ¿no?
Hay un pasaje muy bonito que está en Lucas capítulo 11, ¿m? Y él les habla a los fariseos y a los saduceos y les explica claramente lo que ellos iban a hacer con él. Lo iban a matar. Y les habla abiertamente y directamente. Entonces, ellos querían deshacerse de Jesús, ¿verdad? Porque le podía traer perjuicios a su negocio, a lo que ellos creían, a su religiosidad, a todo lo que enmarcaba ese tiempo para ellos. Pero nunca se ha anulado un mensaje, escuchen esto, nunca se ha anulado un mensaje matando al mensajero que lo comunica. Nunca. ¿Por qué? Porque vamos a ver que Jesús muere y el mensaje sigue. Los profetas mueren, el mensaje sigue. 20-25 de febrero, tenemos el mensaje del Señor. La gloria es para Él. El mensaje sigue. Así han matado al mensajero. Quiero ilustrar algo que les pasó a una tribu. Una tribu se dirigió unos hermanos allá y empezaron a hacer uso de un método para poder evangelizarlos. Y para dar ese mensaje, ellos pintaron un cartel. Ese cartel representaba la llegada de un hombre al cielo. Ellos entendieron en el cartel la llegada de un hombre a través de un dibujo que llegaba al cielo, pero también la llegada de un hombre que no aceptó a Cristo a un lugar que se llama el infierno. Tremendo el cartel, ¿no? Para poder evangelizarlos. Entonces, ellos rechazaron ese mensaje. Inquietó a la tribu tremendamente ese mensaje, fuerte el mensaje. Ellos no querían que fuera verdad. Ellos no querían ver esa realidad. Un hombre al cielo y un hombre rechazando el mensaje al infierno. Ellos no querían ese mensaje. Entonces, ellos quemaron el cartel. Y a partir de entonces ellos creyeron que ya no tenían problemas. Quemamos el cartel, ya no hay mensaje, ya no hay problema. Pero una persona se puede negar al mensaje de Jesucristo, pero no puede eliminar su palabra ni la estructura de ese mensaje a todo el universo, a toda persona. Por eso nosotros entendemos que Jesús partió en dos la historia, antes de Cristo, después de Cristo. El mensaje sigue latente hoy en día. Aunque ellos se negaban a aceptar el mensaje de Cristo, estos judíos también pensaban en el mensaje de Cristo en alguna manera, ya no pensando en la tribu, sino pensando en los judíos. Y ellos hicieron algo tremendo, los judíos, que era no dejar que otros escucharan y aceptaran el mensaje. Ellos prohibían eso, lo vimos en la carta de los Hechos. Hay un problema en la actualidad con la iglesia. La iglesia se ha aferrado mucho a una religión. Muchas iglesias se aferran a una religión y defienden su religión. Y esa religión es hecha por hombres. Muchos dogmas hechos por hombres. Y se aferran a eso. Pero no quieren aceptar la verdad de la fe en Dios a través de la palabra. Y yo quiero hacer una pregunta en cuanto a que las personas que piensan con referente a este hecho de aferrarse a una religión. ¿Qué es lo que piensan esas personas? Y esas personas, a través de una pregunta que van a colocar aquí, es ¿qué es lo que creo yo? Esa es la pregunta que se hace muchas personas en una religión. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Qué es lo que yo creo?
en lugar de qué es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que Dios dice? A veces nosotros como seres humanos tenemos una lógica, y esa lógica para Dios es como una hormiga, como el ejército de las hormigas, de alguna manera. Esa a veces es nuestra lógica, porque nosotros vamos detrás de una lógica humana y vamos direccionados a lo que nos diga otro hombre. Pensemos en eso. Puede pasar, ¿cierto? Qué tan importante es que usted escudriñe las palabras del Señor y cuando escuchen un predicador no tenga lógica de hormiga. Y me pongo yo como primera persona, ¿no? Cuando leo la escritura yo digo, Dios mío, que no sea mi lógica, sino que sea tu palabra, que sea tu Santo Espíritu. En el mundo antiguo se acusaba, de hecho, a los judíos de ser enemigos de la raza humana. ¿Por qué? Porque tenían un pecado y era la arrogancia. Porque eran arrogantes. Se consideraban el pueblo escogido y así era, ¿no? El pueblo escogido de Dios. Para ellos eran privilegiados, ¿no? Pero no querían el servicio a Dios de la manera correcta, ¿no? ¿Mm? Ellos no querían servir al mundo, no querían servir al prójimo. Ellos se querían servir entre ellos. Pensemos en eso. Ellos querían reservarse el amor de Dios, solo para ellos. Ellos no querían que los gentiles nosotros formáramos parte de la gracia de Dios. La religión cierra la puerta a los demás. Es excluyente. Si usted ama verdaderamente a Dios, usted ama verdaderamente las Escrituras, usted debe desbordarse en amor hacia sus semejantes. Pero no querer monopolizar los privilegios de ser creyente. Para mí es un privilegio pararme los domingos con mis hermanos, servir y tomar la cena. Eso es un privilegio grandísimo. ¿Por qué? Porque en el cielo, ¿qué estaré haciendo? Lo mismo. Estaré con mi Señor en una mesa grandísima, pienso yo, ¿no? Mi pensamiento de hormiga. En una iglesia muy grande, viendo al pueblo de Dios. Todas las naciones, todos los creyentes, todas las etnias. Hay un hecho histórico, acompáñenme, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. No sé si se acuerdan de Esteban, el diácono. Hechos 7, versículo 51 al 54. Mire este hecho histórico. Dice lo siguiente. Duras las palabras que va a decir Esteban. Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. ¿Torpes de qué? Tremendo, ¿no? ¿Usted sería capaz de predicar así? Tremendo, ¿no? Tercos de oído. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Y dice, al oír esto, rechinando, ¿qué? Los dientes montaron en cólera ¿contra quién? Contra Esteban. ¿Y qué le pasó a Esteban? Lo mataron, lo apedrearon. ¿Y le llevaron sus ropas a quién? A Pablo. Tremendo, ¿no?
Pablo fue un hombre muy religioso antes de convertirse, ¿no? Ahora, como segundo punto, quiero que pensemos en aceptar la palabra de Dios. Ellos escucharon y algunos no aceptaron, otros aceptaron. Ahora la pregunta es, ¿aceptamos la palabra de Dios? Y si la hemos aceptado, es porque vemos algo maravilloso que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un testigo fiel. Ese testigo fiel se llama Dios. Aquel testigo fiel que nos va a contar la historia y nos va a decir quién es Dios. Y uno de sus atributos es la santidad. Para nosotros entender muchas cosas, debemos entender ese misterio de la santidad. Entender que Dios es santo y que usted y yo progresivamente vamos a ser santos a medida en que pasamos tiempo, ¿qué? Viviendo y dejándonos guiar por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Entonces, cuando usted acepta la palabra de Dios, usted va a darle gracias a Dios porque eso fue lo que hizo Pablo y Silas. Ellos agradecieron a Dios enormemente porque los de Tesalónica quisieron. Aceptaron la palabra de Dios. Acompáñenme a primera carta de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Dice lo siguiente: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hacían ellos? Pablo, Silvano y Timoteo daban gracias a Dios porque recibieron la palabra de Dios. Es impresionante poder entender que Dios hace que nosotros podamos escuchar su palabra, poderla recibir y ponerla a disposición de otros también. La palabra de Dios es la palabra de Dios, lo que realmente es. Por más que las personas quieran cambiar esa verdad no puede cambiar. Tantos tiempo, la palabra de Dios, tantos años, ¿cuántos hombres escribieron la palabra de Dios inspirados por Dios? Y todos coincidieron en que Cristo venía a salvar. Y que Dios es justo y santo. Pero ¿qué debemos hacer primero? Orar. Ellos dicen, orábamos. Debemos orar, luego debemos predicar la escritura que no tiene error y ella va a ser la que actúa en aquellos que van a creer, en los creyentes. Toca aceptarla de corazón. De aquí, bajarla al corazón y esperar que Él haga su obra. El Espíritu Santo hace que yo camine en algo práctico en cuanto a dar ejemplo. Es decir, que va a orar para yo perseverar ¿en qué? En la fe, en las pruebas. ¿Usted ha tenido pruebas? ¿Ha tenido situaciones difíciles donde la palabra de Dios hace que usted camine y siga orando en eso? Cuando pasa eso es porque usted aceptó la palabra de Dios. ¿La puede rechazar? Claro que sí. Usted la puede rechazar o la puede aceptar. Si usted me dice, Fernando, acompáñeme que está haciendo un calor tremendo, tómese una cerveza. Yo la rechazo. Así sea una cerveza. Yo la rechazo. Yo. ¿Por qué? Porque fui alcohólico. Y sé que eso me va a socavar mi espíritu, mi cuerpo y todo lo que el Señor ha hecho en su Santo Espíritu. Yo rechazo todo lo que tenga que ver con alcohol. Y rechazo todo lo que tenga que ver con estar con una mujer fuera de mi esposa a solas.
son cosas que yo rechazo. Y tengo otras cosas más pequeñas, pero esas para mí son las más grandes. Son las de mayor rechazo en mi vida. Porque el Espíritu Santo me conduce a una gran verdad. Es que si yo no camino con el Señor de tal manera que lo he aceptado por su gracia y he entendido, puedo caer. El que se cree estar firme, mire que no caiga. Para eso hay una respuesta de fe. Y esa respuesta de fe es una vida nueva como hijo de Dios. Entonces, yo escucho la palabra de Dios, acepto la palabra de Dios y hay una respuesta de fe. Esa respuesta de fe debe ser ejemplarizar, debe ser nosotros un ejemplo de santidad, de sabiduría, de verdad y de bondad. Ahí va a encontrar algunas palabras. Nosotros somos frágiles. Nosotros somos necios, somos triviales. Pero la palabra de Dios es santa. Ahí dice santa, sabia, justa y fiel. Entonces la palabra de Dios es ¿qué? Santa, sabia, justa y fiel. ¿Usted confía fielmente en la palabra de Dios? Eso es lo primero que uno tiene que enseñar cuando una persona está, claro, hablarle de Cristo, claro, la Biblia es Cristo, pero si él no acepta que esta es la palabra de Dios escrita, es difícil. No, es que hay errores, no, es que eso es por hombres. No, eso no creo que no sea veraz. Tengo que esforzarme a explicar un poco el contenido de su palabra, por qué es eficaz, por qué es veraz, por qué es santa y por qué Dios demanda todas esas cosas para que la podamos creer y abrazar el Evangelio. La palabra de Dios obró en los de Tesalónica. Ellos qué ejemplo dieron cuando leímos el capítulo 1, versículo 2. Daban ejemplo de buenas obras. Tuvieron paciencia en todos los sufrimientos, en las pruebas. Abrazaron el amor de Cristo, abrazaron el Evangelio, entendieron lo que Cristo hizo en la obra. Pero el hecho de no predicar nosotros la palabra de Dios, nos hacemos como hombres religiosos, nos hacemos como personas que no ponemos como prioridad el pecado y el Evangelio. El no predicar es un pecado. Es una enseñanza exhortiva, ¿no? O sea, nos está exhortando a predicar. Si usted se siente como que le está hablando duro, porque de pronto no predica en su trabajo, no predica si usted es un joven y no predica en la universidad, sí, esto lo va a incomodar. Hay algo que tiene que pensar. Acompáñeme a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 y 8. Primera carta de Tesalonicenses 1, 7 y 8. Dice así: de esta manera se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino en todo lugar. A tal punto se ha divulgado su fe en Dios que ya no ¿qué? Es necesario que nosotros digamos nada, dice Pablo. Uy, tremendo. Si usted entiende este versículo, realmente el Espíritu Santo me ha convencido a mí y a usted, y la predicación no ha sido en vano. Significa que usted debe ser ejemplo y no necesita llevar otro predicador. Usted es el predicador, usted es el que abrazó la fe. Y yo amo mucho a los hermanos que de alguna manera llevan a amigos. Yo lo voy a llevar a la iglesia. Allá usted va a escuchar la palabra de Dios. Mi amado hermano, eso está muy bien. Eso está muy bien. ¿Sabe qué Dios quiere?
que usted le hable del Evangelio, que usted sea amigo de esa persona y que usted trabaje en su corazón y en el corazón de esa persona. Y que se congregue libremente, que entienda que hay una acción a través del Espíritu Santo, es poder divulgar la fe. Entonces vemos como ejemplo verdadero que estos creyentes dejaron huella ejemplar en todos las demás personas, ¿no? Por eso piense que ellos vivieron de una manera santificada, apartados para Dios con un propósito, y ese propósito es, como creyente, hablar la verdad revelada por Dios, vivir una vida que agrade al Señor. El Padre Celestial nos envía a comunicar de su gracia a través de Cristo. Yo oro: Padre, gracias por darme el Salvador. Es una guerra terrible. Cuando uno va a predicar a un lugar donde no son creyentes, usted se detiene a orar y usted le pide al Padre que le dé el denuedo y le dé la fortaleza de predicar a ese hogar. Y usted entra a ese hogar y se desata una guerra total. Espiritualmente se desata una guerra. Si a usted le ha pasado eso, es porque está predicando. Si hay niños, no dejan escuchar nada, se caen las ollas, se prenden todos los celulares, la gente se enloquece, la gente le da sueño. No quieren escucharlo. Porque la obra la hace el Espíritu Santo. Pero usted está predicando la palabra de Dios. Dios lo está usando. Debe tener amor. Por eso Pablo experimentaba un gozo grande en ese ministerio de saber que sus hijos en la fe crecían y siempre sabía que ellos también adoraban a Dios como él adoraba a Dios. Por eso él da acción de gracias. Pablo es un hombre que nos dice cosas maravillosas. Dice Primera de Tesalonicenses 3:9. Acompáñeme un capítulo adelante, 3:9. Dice: ¿cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos ha proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. ¿Qué tal esas palabras de Pablo? ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? ¿Sí ve la alegría de Pablo? Porque la iglesia estaba predicando, porque la iglesia abrazó la fe. Mi querido hermano, si usted está en situaciones difíciles, créame que el Señor lo va a conducir a vivir más para Cristo en santidad. Lo va a purificar. Segunda carta de los Tesalonicenses dice lo siguiente en el capítulo 2, 15 al 17. Acompáñenme ahí. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, 15 al 17, ya vamos a terminar. Dice lo siguiente: así que, hermanos, sigan firmes y manténganse fieles a las enseñanzas que oralmente o por carta les hemos transmitido. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza, los que anime y les fortalezca el corazón para que tanto en palabra como en obra hagan todo lo que sea, ¿qué? ¿Malo? Bueno. Si pensamos en esa fortaleza, es que Él quiere animarlos, exhortarlos a vivir una doctrina correcta. Cuando usted dice, usted tiene una doctrina correcta, usted dice, sí tengo una doctrina correcta. Y la doctrina correcta es que usted ama la palabra de Dios y vive conforme a la palabra de Dios. Y la iglesia, los ancianos viven correctamente. Eso es lo que les está animando la palabra de Dios y lo que Pablo está guiando. Quiero que usted piense que está guiado por el Espíritu Santo, que usted viene a la iglesia, usted sale con ánimo, sale fortalecido. Espero que
hoy su vida le dé gloria a Dios a través de esta enseñanza, a través de la carta de Pablo a los tesalonicenses, y que usted tenga fidelidad con Dios. Piensen que usted es un obrero eficaz para Dios. Romanos 10:17, que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios nos hace siervos fieles. Nosotros somos infieles, pero su palabra nos conduce a que debemos enseñar, debemos dejarnos guiar y adiestrar por el Salvador, por Cristo. Por eso dice 2 de Timoteo 3:16-17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, eso es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra, a través de Pablo. Nosotros debemos seguir pensando de esa manera amorosa, correcta, y por eso debemos darle gracias a Dios por la palabra, pero también por nuestros líderes espirituales. ¿Quién ha tenido un líder espiritual en su vida? Yo creo que casi todos. Todos tenemos un referente de un hermano que nos predicó, que pasó tiempo con nosotros, guiándonos a la palabra. Pero hay alguien que trabaja en nuestras vidas y se llama el príncipe de los pastores, Cristo Jesús. Los hombres son puestos por ese príncipe. Cuando usted encuentra un hombre que lo pastoree, es porque tiene el corazón del príncipe de Cristo. No de todos es el don. No de todos es el don. Todos amamos, amén, pero no todos tienen el corazón del príncipe de los pastores. Pablo tenía un corazón de adiestrar, de enseñar, de redarguir, de que prevaleciera la paz en la iglesia. ¿La paz qué es? Que todos vivamos en armonía, amándonos unos a otros, comprendiendo nuestro pecado, fortaleciéndonos, sacándonos adelante. Quiero que pensemos en lo que dice Pablo en su segunda carta de Tesalonicenses para concluir, capítulo 3, versículo 1 al 18. Mire lo que estaba sucediendo en Tesalónica. Mire lo que pasa cuando usted abraza la fe. Mire lo que dice. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren. Además, para que seamos, ¿qué? Librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen la fe. Pero el Señor es, ¿qué? Fiel. Y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Entonces, ¿quién es el que está detrás de la palabra de Dios? El maligno. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo con lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como ¿qué? Cristo perseveró. Hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo les ordenamos que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago. ¿Se acuerda que les decía que ellos estaban esperando la venida del Señor? Y mire lo que estaban haciendo. Que se aparten de todo hermano que esté viviendo como un vago y no según las enseñanzas recibidas de nosotros. Ustedes mismos saben cómo deben seguir nuestro ejemplo. Nosotros no vivimos como ociosos entre ustedes, ni comimos el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, día y noche trabajamos arduamente y sin descanso para no ser una carga a ninguno de ustedes. Y lo hicimos así, no porque no tuviéramos derecho a tal ayuda, sino para darles un buen ejemplo. Porque incluso cuando estábamos con ustedes, les ordenamos, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Él que quería animarlos a que esperaran la venida del Señor, pero que trabajaran también con sus manos. Eso era una problemática
en ese momento en esa iglesia. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien, dice el versículo 13. Entonces, ¿qué deben hacer los hermanos? Hacer el bien. Si alguno no obedece las instrucciones que le damos en esta carta, denúncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. El problema era grave en esa iglesia. Pero dice, sin embargo, esta es la palabra que a mí me gusta. Escuchen esta palabra. Es la palabra que a mí cala mi corazón siempre. Sin embargo, no los tengan por enemigo. Esa es la palabra que a mí me parece exhortativa, sino amonéstenlo como hermano. Ahí que está diciendo Pablo. Usted que es más fuerte espiritualmente, ¿qué debe hacer? Animarlo. Eso es lo que hace una iglesia sana. Ahora, si usted tiene temor, tiene dudas, debe ser alentado por la palabra de Dios. Si hay un débil que carece de fortaleza moral o espiritual, usted debe sostenerlo con firmeza. Esa es una virtud cristiana. Eso es lo que Pablo está enseñando. Cristo Jesús hizo su obra completa. En la cruz muere por todos nosotros, es sepultado, pero resucita al tercer día, porque Él es fiel. Y Él le va a dar una vida nueva. Le va a dar el amor al entender lo que Cristo hizo en la cruz. Como conclusión, quiero que pensemos en esto. El creyente es un siervo de Dios fiel, que ama al Señor porque Él se entregó por su iglesia. Su iglesia somos nosotros, no el templo, no las paredes. Somos los creyentes. Por eso debemos dar gracias a Dios porque la palabra de Dios es verdadera, porque la podemos entender. Les hago una pregunta en esta mañana, ya en esta tarde. ¿Pudimos entender estos versículos? Fueron sencillos, ¿verdad? Son 2 cartas sencillas, no son difíciles de entender. Obviamente las vimos muy rápidamente, pero podemos entender principios de la fidelidad de Dios, entender que Dios es fiel. Y quiero hacerles una pregunta para terminar. ¿Usted como creyente sigue este camino que es el único? ¿Tú como creyente sigues este camino que es el único? ¿O sigues otros caminos? ¿Sigues todavía pensando en que como creyentes vivimos como queremos y hacemos lo que queremos? Por eso la palabra de Dios nos exhorta y nos anima a ser transformados. El único que le puede ayudar realmente es Cristo. No existe otra manera. Ese vacío que tenga en su corazón, esa situación difícil de su vida, esos problemas que usted pueda tener con su familia, esos problemas aún económicos, porque de pronto no es buen administrador de los recursos que Dios le da. Déjelos en las manos de Cristo. Estudie la Biblia, abrace la Biblia, ame la Biblia, que Dios se va a encargar de hacer lo correcto con usted. Porque ¿quién es Dios? Fiel. Dios es fiel. Acompáñame en orar. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias porque Pablo nos anima y nos exhorta a orar, a predicar, a animar a aquellos que no te conocen. Te ruego en esta mañana que el que ha recibido tu palabra y entienda que Cristo fue el único que podía pagar por tu pecado y por mi pecado, el justo por los injustos, aquel que nunca pecó, el único que podía entrarnos a la presencia de Dios Padre por medio de su Santo Espíritu es Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, por tu bendita palabra. Gracias por tu sacrificio. Y gracias, mi Señor, por mis hermanos.
Todo lo dejamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, bendiciones.